¿Qué es lo que pasa? Gente del buen saber, en este video te estaré presentando la placa base Asus Prime Z590P. Ante la serie 500 de chipset para motherboards en Intel, se presentó un gran margen de placas base que se ajustarían en gran medida a los múltiples usuarios del mercado. La cuestión ante todo esto es que de nuevo el encaminarnos hacia las gamas superiores como Z590 representarían costos bastante elevados y por los cuales en muchos de los casos no se lograría obtener los beneficios en conectividad que planteaban estos nuevos chipsets. Pero aún ante esto, algunos modelos lograrían dar un poco más de reducción en cuanto a sus costos, por ejemplo el caso de la Asus Prime Z590P, una opción a tener en cuenta y donde el precio de la misma no llegaría a afectar la base de construcción frente a modelos de mayor gama. Y con este video estaremos viendo todas las características que se encuentran detrás de esta motherboard, como también las ventajas y desventajas que se nos van a presentar si estamos pensando en esta como una opción. Y recuerda pasarte por el enlace de la descripción, donde estarás encontrando los mejores precios para esta placa base desde Amazon y de una forma segura. Pásate. Y es que empezando con ese apartado de características, en este caso como es evidente nos encontraremos con una placa bajo el chipset Z590 y el socket LGA1200 que nos estaría dando soporte a procesadores Intel desde la 10ª generación a la 11ª generación, lo cual incluye desde procesadores Celeron, Pentium, como a su vez líneas de Android 9, i7, i5 e i3, aunque debes tener en cuenta que el que sea compatible no significa que sean las mejores opciones ante ciertos procesadores y más si requerimos de overclock para los mismos. Ya para el lado de su memoria RAM, nos encontraremos que es necesario poseer memorias de tipo DDR4 con un máximo de 128 GB, por lo cual se debe disponer de un máximo por módulo de 32 GB. En relación con su frecuencia, por el chipset empleado se delimita hasta los 2933 MHz en caso de contar con procesadores dentro de la 10ª generación. Para la 11ª generación, esta frecuencia sin modificaciones llegaría hasta los 3200 MHz. Este sin modificaciones lo debes tener presente, ya que a su vez contaremos con soporte ante perfiles XMP, a través de los cuales podemos llevar esta frecuencia hasta los 5133 MHz. Si nos situamos en su almacenamiento, estaremos contando con 4 puertos SATA de 6 GB por segundo, que pueden ser configurados en modo RAID 0, 1, 5 y 10. Adicional a esto encontraremos 3 M.2, el principal dentro de los mismos, con soporte ante PCI Express 4.0, desbloqueable tan solo con la 11ª generación, y en este caso para tarjetas de formato desde el 2242 hasta el 2210. En los 2 M.2 restantes se presentará soporte con PCI Express 3.0 y SATA, y en este caso el segundo M.2 daría soporte para tarjetas de formato desde el 2242 hasta el 2280. En cuanto a la tercera conexión, se dará soporte en tarjetas de formato desde el 2242 hasta el 2210. En cuanto a sus puertos de expansión, se nos presentarían dos PCI Express con el formato X16, pero tan solo el principal dentro de los mismos estaría corriendo por 16 y en este caso a su vez presentaría PCI Express 4.0 ante los procesadores de la 11ª generación. En cuanto a la segunda conexión, aunque presente formato X16, en realidad estará corriendo por 4 y en su versión 3.0. Adicional a esto se nos presentarían dos PCI Express X1 3.0, como a su vez se destacaría un M.2 de tipo KE para tarjetas Wi-Fi. Cada una de estas características son acompañadas junto al códec de audio ALC897 y ya dentro de sus conexiones internas y fuera un carácter común para el funcionamiento propio del sistema podemos encontrar una conexión para bombas de agua, 3 conexiones para ventiladores externos, un encabezado USB tipo C 3.2 de primera generación, 2 USBs 3.2 de primera generación, 2 USBs 2.0, 2 conexiones de tipo ARGB, 2 conexiones de tipo ERGB, una conexión TPM y un encabezado de tipo Thunderbolt. Ya para el lado de sus conexiones externas estaremos encontrando un puerto PC2 para teclados y ratones, 2 USBs 2.0, un DisplayPort, un HDMI, un USB 3.2 de segunda generación tipo C, un USB 3.2 de segunda generación tipo A, 2 USBs 3.2 de primera generación, una conexión RJ45 de 2.5 GB, una conexión para audio óptico y 5 conectores de tipo jack.
Ya por último, nos estaremos encontrando con un diseño de 12 fases de alimentación que estarían completamente recubiertos por una disipación pasiva. Cada una de estas son las características que se nos presentarían ante esta placa de un formato de tipo ATX, en la cual nos encontramos una base bastante sólida, desde la que el planteamiento a un determinado hacia ensambles en la gama alta es factible sin llegar a representar un problema ante este modelo. No propiamente nos brinda posibilidades muy amplias, por lo menos hacia enfoques como overclock, pero sí que se plantea una construcción donde los balances que se sumaron en conectividad para estos nuevos chipsets siguen vigentes a pesar de la reducción en costo que determinaron para la misma, aunque de igual manera, si esta opción no te llega a convencer por las características o precio planteado para esta, en la descripción vas a encontrar un enlace con más posibilidades en placas base que se van a ajustar mejor a lo que tengas en mente. Y así, como cada una de estas características nos plantean una placa base con muy buenas prestaciones para realizar nuestros ensambles, de igual manera el reconocer aquellas ventajas que nos puede plantear es un apartado fundamental, por lo cual estos serían algunos de esos puntos que jugarían a su favor. Entrega de energía. Como ya insinué anteriormente, la construcción para el VRM de esta placa no precisamente da un enfoque hacia apartados como el overclock, por lo menos ante los topes de gama del mercado, pero no por ende se determina como un mal diseño. De hecho, el partir de una construcción de 12 fases de alimentación, donde 11 de estas conformarían las fases para su subcore, ya nos plantea una base muy sólida, y más si tenemos en cuenta que cada una de estas fases son reales y no operarían ni con dobladores o diseños de riel dividido. Todo esto gracias a que se mantiene el controlador central Digi ASP 1900B, mismo que se plantea ante modelos topes de gama presentados en Z490 como E-Gaming o A-Gaming, dos modelos donde la cantidad de fases incrementa con respecto a esta, pero que acompañado frente a unos MOSFET con una capacidad de hasta 50 A lograrían determinar muy buenas posibilidades para esta placa base, por lo menos al momento de mantener una eficiencia y temperaturas seguras ante procesadores en la línea i9 bajo stock, aunque realmente el enfoque detrás de la misma estaría mayormente presente con líneas de procesadores en i7 dentro de la 10ª o 11ª generación, y es de las cuales sí que se pueden sacar mayor partido ante modificaciones aún ante esta motherboard, por lo cual ante todo esto no es un VRM que llegue a competir sin lugar a duda con las gamas superiores, pero sí que supone un punto de partida para las gamas altas, y con la importancia frente a la reducción de precio que se determina para la misma. Ventajas adicionales que estaremos encontrando. Muchas de las ventajas que se van a presentar para este chipset son principalmente determinadas a favor de la conectividad, que sería una de las principales mejoras encontradas tras esta generación y que formarían gran parte de estos añadidos a su favor. Por ejemplo, ante la inclusión de PCI Express 4.0, ya sea desde su M.2 principal hasta su PCI Express X16 principal, ambos con las posibilidades para sumarnos ante esta versión bajo los procesadores de la 11ª generación. Asimismo, se puede seguir representando el que la placa mantenga dos conexiones M.2 adicionales a esta, y es de las cuales podemos añadir más unidades si lo requerimos para nuestros ensambles, como a su vez el que su PCI Express X16 principal ya mantenga un reforzamiento para su conexión, a fin de impedir el daño de la misma ante la tensión ocasionada por tarjetas de video con un peso elevado. El M.2 principal ya cuenta con una disipación para las unidades que situemos en este, ya se cuenta con un encabezado para USB tipo C determinado para el gabinete, así como conexiones a USB tipo C en su backplate. Su puerto Ethernet se puede emplear con conexiones de 2.5 gigabits. En cuanto a la personalización, se añaden conexiones de tipo ARGB como RGB, modificables desde AuraSync. Ya encontramos un encabezado de tipo Thunderbolt. En caso de sumar una tarjeta externa para estos fines, se plantea una buena base en cuanto a la frecuencia para sus memorias RAM. Se nos añade una conexión adicional para sumar tarjetas externas para Wi-Fi, y lo cierto es que más allá de esto, pocos apartados se van a seguir destacando. Su precio, aunque sea una de las opciones mejor balanceadas en Z590, tampoco es propiamente un modelo de lo más económico, y que frente a placas en B560 puede no jugar tanto a su favor. Pero de igual manera, así como cada uno de estos apartados destacan una placa base con muy buenas posibilidades para nuestros ensambles, a su vez encontrarán varias desventajas para las mismas, por lo cual estos son algunos de esos puntos que no jugarían tanto a su favor. En este caso, muchos de esos añadidos que se pueden destacar en sus desventajas son mayormente reflejados frente a la comparación con modelos de mayor gama en el mercado,
donde evidentemente se pueden llegar a plantear mejores apartados por los precios que determinan para estas, y donde sí que se van a plantear compatibilidades ante Slide para configuraciones basadas en doble GPU para Nvidia, disipación en cada uno de los M.2 que suministran, conectividades inalámbricas para Wi-Fi y Bluetooth unificadas ya con la placa, una mayor cantidad de conexiones en PCI Express 4.0, tanto en sus M.2 como en sus puertos de expansión. Dependiendo del enfoque que se le determine a la placa, se encontrarán mejoras en conectividad, principalmente ante la incorporación de controladores Thunderbolt unificados a las mismas, o por otro lado, enfoques para overclock extremo frente a procesadores de líneas como i9, y que evidentemente muchos de estos añadidos son prácticamente imposibles de sumar ante una placa como estas. Todo esto principalmente por el precio que se le suma a cada uno de estos añadidos, y adicional a esto se seguirían destacando otras desventajas, por ejemplo ante anchos de banda compartido entre conexiones, ya que el puerto SATA 2 dentro de la placa compartiría ancho de banda con la segunda conexión M.2, y al ocupar esta segunda conexión M.2 con una unidad de tipo SATA, el puerto SATA 2 dentro de esta será deshabilitado. Aquí lo cierto es que no se plantea un problema muy amplio y se determina mayormente como un apartado a tener en cuenta ante los ensambles que planteemos. Más allá de esto, pocas desventajas se seguirán representando, y en general algo adicional de lo que nos ofrece este modelo sería más a dependencia de un ensamble en específico. En conclusión, en este caso, frente a este modelo se dio un balance muy bueno en cuanto a las posibilidades que surgían con la placa y el precio planteado para la misma, partiendo de una base en la cual la conectividad se mostró con capacidades similares a lo que se puede encontrar ante gamas altas, un diseño para su VRM que, si bien puede estar por debajo de los modelos de mayor gama, determina posibilidades buenas aún ante líneas de procesadores en i9 bajo stock, y que a su vez permiten en el futuro sumar aquellas mejoras en disipación para unidades o conectividades inalámbricas si requerimos de las mismas, y que por ende deja de limitar aquellos puntos que sobresalen en sus desventajas. Ante todo esto, evidentemente es una buena opción, y que a su vez mantiene posibilidades de competir frente a los modelos como Z590A Pro, que es otra de esas alternativas donde el balance en cuanto al costo y la calidad darían una buena representación, o por otro lado, modelos en la gama alta de B560, que también suponen de costos similares y que en algunos de los casos hasta pueden mejorar en las características propias. Ante todo esto, simplemente encontramos un gran modelo donde los precios no dieron un incremento tan amplio con respecto al resto de su gama, y que a pesar de esto, dejó detrás de la misma una muy buena base para nuestros ensambles. Y recuerda pasarte por el enlace de la descripción, donde estarás encontrando los mejores precios para esta placa base desde Amazon y de una forma segura. Pásate.